Isaías, hermanos, en Isaías capítulo 37. Versículo 14 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Ezequías tomó la carta que le entregaron los embajadores y la leyó. Luego se fue al templo y extendió la carta delante del Señor. Y oró así: Señor Todopoderoso, Dios de Israel, que tienes tu trono sobre los querubines. Tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú creaste el cielo y la tierra. Pon atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Sennacherib mandó decirme. Palabras, todas ellas ofensivas contra ti, el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido todas las naciones y sus tierras, y que han echado al fuego sus dioses, porque en realidad no eran dioses, sino objetos de madera, de piedra, hechas por hombres. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Señor Dios nuestro, sálvanos de su poder, para que todas las naciones de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Entonces Isaías mandó a decir a Ezequías: esto dice el Señor Dios de Israel: yo he escuchado la oración que me hiciste acerca de Sennacherib, rey de Siria. Amén. Dejamos hasta ahí las palabras del Señor. Puede sentarse. Podemos ver, hermanos, en estos capítulos o en estos versículos cómo el rey Ezequías había tomado aquellas cartas que los embajadores del rey de Asiria le habían entregado. Es decir, cartas en donde el rey de Asiria le pedía que se rindiera, porque precisamente tampoco Jerusalén se iba a librar de la mano de los asirios. Una de las cosas, hermanos, que había pasado era que, como usted lo ha venido leyendo, como el rey de Asiria, de una manera amenazante y humillante, había tratado de hacer que el rey de Jerusalén se rindiera. Sí, amén. Amén. Y él le había mandado decir: tu Dios en quien te confía te asegura que Jerusalén no caerá en mi poder. Y él le dijo: pero no te dejes engañar. Y le menciona precisamente, hermano,
ciudades que antiguamente habían sido tomadas por sus antepasados. Es decir que Salmanaser, Sargón, que habían sido reyes poderosos en Asiria, antes de Sennacherib, ellos habían sido reyes poderosos, hermanos, que habían tomado muchas ciudades, y lo que era precisamente estas ciudades que ellos habían tomado, las habían barrido y las habían dejado en la miseria. El rey de Sennacherib, hermano, estaba echando mano de algo que precisamente era una realidad. Es decir, que no era jactancia, no era mentira lo que el rey de Asiria le estaba mandando a decir al rey de Jerusalén, que sus antepasados habían conquistado muchas ciudades y que ninguno de los dioses que estas ciudades tenían los habían librado del poder de los asirios. Ahora, cuando esto sucede, hermanos, y esas cartas llegan a manos del rey de Judá, dice que él las lee, pero también hace algo. Va al templo a orar, a buscar de la ayuda de Dios, porque era un tiempo apremiante donde precisamente, hermanos, estaba Jerusalén pasando por una invasión, por un sitio en donde precisamente ellos, si llegaban a caer en manos de los asirios, llegarían a ser destruidos. Ahora, me llama la atención, hermanos, y por eso quise detenerme un poco en estos versículos. Porque precisamente del versículo 22 en adelante, Dios le da la respuesta precisamente al rey de Jerusalén sobre la petición que él estaba haciendo. Ahora, fíjense que esta es una de las oraciones, hermanos, que nosotros tenemos en la Biblia sobre cómo precisamente en los momentos, hermanos, angustiosos en que estaba viviendo Jerusalén, precisamente en esos momentos de angustia, Ezequías va en busca del Señor a través de la oración. Ahora, ¿y por qué le digo que llama la atención, hermano? Porque fíjese que en la palabra de Dios, no solamente en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento, se nos motiva, se nos pide que siempre busquemos al Señor en oración. Amén. Es decir, hermanos, que la oración es algo de lo cual muchas veces la palabra de Dios nos motiva a que echemos mano. Porque la oración, hermano, es una intercesión poderosa que no tiene límites y que muchas veces, hermanos, desconocemos el poder intercesor que la oración tiene
delante de Dios. Si nosotros nos llegáramos hermanos a saber el poder que la oración tiene, quizás hermano fuera el medio que menos descuidáramos. Pero la oración es el medio que más descuidamos los cristianos. La oración es la que menos, hermanos, nosotros tratamos de buscar. Quizás nuestra vida, hermanos, se basa en cantar, en leer la Biblia, en hacer otras actividades, pero una de las cosas que más descuidamos en nuestra vida cristiana es la oración. Ahora, y le digo que la descuidamos porque desconocemos el poder sobrenatural que es o que tiene precisamente la oración. A pesar, hermanos, de que hayamos mucha evidencia de oraciones poderosas de hombres que hicieron y de cómo el resultado de esas oraciones no solamente cambió la vida de personas, sino naciones enteras. Es decir, que la oración, hermano, puede cambiar el rumbo no solamente de una persona, sino de una nación entera. Es decir, que esta intercesión, hermanos, es algo que precisamente, aunque el Señor nos motivó a orar y hacerlo con perseverancia, es lo que más descuidamos. Si usted ha leído el capítulo 18 de Lucas, el Señor les cuenta una parábola precisamente a los discípulos y les habla en esa parábola sobre la necesidad que hay de orar. Ahora, y de ser perseverantes en la oración. Ahora, cuando el Señor les enseña en esta parábola sobre la necesidad de orar y de ser insistentes en la oración, yo le pregunto a usted, ¿quién no tiene necesidad? ¿Quién no pasa por dificultad? ¿Quién no tiene problemas en la vida? Si hubiera una persona que no tuviera problemas, dificultades en su vida, quizás podría decir yo, bueno, quizás no ora porque no tiene necesidad. Pero cuando Jesús dijo sobre esta parábola, sobre la necesidad que hay de orar y de hacerlo de una manera perseverante, eso quiere decir, hermano, que todos tenemos que echar mano de ese recurso, porque todos en la vida tenemos necesidad. El Señor puso como ejemplo la parábola de una viuda y de un juez. Dice que esa viuda constantemente llegaba donde el juez y le tocaba la puerta de manera insistente, diciéndole: hazme justicia de mi adversario. El Señor dijo que este juez, dice, era un juez injusto, un juez que no le tenía temor a hombre ni tampoco a Dios. Pero dice que aquella viuda insistía día a día
diciéndole al juez injusto que le hiciera justicia. Fíjense que en esta parábola, precisamente, hermanos, dice que el juez se cansó de que esta mujer día con día llegaba a la casa insistentemente a tocarle su puerta, diciéndole que le hiciera justicia. El juez dijo: yo no temo a hombre alguno, ni tampoco temo a Dios, pero esta viuda me es molestia. Fíjense que la palabra que se usa como molestia, me es molestia, es una palabra griega que significa golpear en el ojo constantemente hasta dejarlo morado. Quiere decir que aquella viuda era una mujer que golpeaba con fuerza y con insistencia pidiendo que se le hiciera justicia. Y aquel juez dice que dijo: esta mujer me es molestia y no sea que me agote la paciencia y le voy a hacer justicia. Ahora, pero el Señor puso esta parábola de esta viuda, hermanos, de cómo día con día ella violentaba la paz, la tranquilidad de aquel juez para que le hiciera justicia. Ahora el Señor dijo que si este juez, siendo injusto, le había hecho justicia a esta viuda, dice: ¿acaso el Señor se tardará en hacer justicia y escuchar a los que son suyos? Es decir, hermano, que el Señor nos motiva a que seamos insistentes en la oración. Y una de las cosas, hermano, que muchas veces tenemos nosotros es que comenzamos a orar con mucha insistencia, pero pareciera ser, hermano, que cuando no vemos resultados, abandonamos la oración. Ahora, esta viuda, el caso de esta viuda que Jesús puso, dice que ella nunca dejó de pedirle al juez que le hiciera justicia hasta que lo logró. Y uno, hermano, puede ver cómo, y le voy a decir algo, que la oración, hermano, en nuestra vida cristiana es esencial. ¿Por qué? Si usted y yo queremos tener o sentir esa presencia de Cristo en nuestras vidas, o el poder de su Espíritu Santo en nosotros, solamente se puede sentir a través de la oración. Es decir, si usted quiere sentir la presencia del Señor, o quiere sentir la presencia del Espíritu Santo en su vida, es a través de la oración como nosotros podemos sentirla, porque es el medio, es el canal, es la vía que Dios nos ha dejado, donde usted y yo podemos comunicarnos de una manera directa con Dios. Gloria a Dios. No hay otra forma, hermano. Así como no hay otro camino para poder llegar al Padre, la oración es el único camino donde usted y yo podemos tener esa intimidad con Dios y poderle expresar
nuestras preocupaciones. Es el único canal de bendición que Dios nos ha dejado. Ahora, a pesar, hermano, de que la oración es como dicen muchos, la llave que abre aquella puerta para que el poder de Dios sea desatado. A pesar de que lo leemos en la palabra de Dios, a pesar de que de muchas ocasiones Dios nos habla, es lo que más descuidamos. Fíjense que la oración, hermano, trasciende más allá de donde muchas veces nosotros nos podemos imaginar. Puede salvar vidas, puede hacer tantas cosas poderosas, hermano, que precisamente no solamente nosotros, sino otros pueden ser beneficiados a través de la oración. Fíjense que una de las cosas que me llama la atención, hermano, es que hoy en día los cristianos somos cristianos de iglesia. Nos gusta ir a la iglesia, pero lo que menos nos gusta es orar. Y les voy a decir algo. La oración en nuestra vida es muy esencial. Y si usted y yo no oramos, sépalo, que cuando no oramos, esto es pecado delante de Dios. El no orar es pecado. Dijo Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es bendición, dijo. El que sabe que la oración es buena y no la hace, es pecado. Ahora, y no solo eso, fíjense que precisamente el profeta Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, cuando él está entregando, es decir, el reino de Israel al primer rey, que era Saúl, es decir, dando paso a la monarquía. Aunque Samuel le entrega el reino, como él se lo dice a Israel, ahora aquí les presento al rey que ustedes pidieron. Él se los presenta, pero Samuel no se retira del todo, sino que siempre está pendiente del rey de Israel. Ahora, y en las palabras de despedida que Samuel hace, cuando está entregándole el reino a Saúl, Samuel le dice esta palabra: que Jehová me guarde de pecar contra él si yo dejo de interceder por ustedes. Oiga las palabras que Samuel dice: que Jehová me guarde si yo me guarde, dice, de pecar contra él si yo dejo de interceder por ustedes. Es decir, que aunque ya no iba a estar Samuel dirigiendo a Israel de una manera directa, sino que iba a ser Saúl, pero él iba a estar detrás de Saúl intercediendo, no solamente por el pueblo de Israel, sino por el mismo rey. Y Samuel dijo: que Dios me guarde de pecar contra él. Es decir, que él no iba a dejar de interceder siempre por el rey y por Israel. Y así lo hizo, hermano. Ahora, y muchas veces fíjense que la palabra del Señor nos habla, nos motiva a que oremos unos por los otros. Amén. Cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 6, él dice que hay que orar por los santos.
Cuando escribe a Timoteo dice que hagamos rogativas oraciones, dice, por todos los hombres, por las autoridades, por los que están en el gobierno, por los reyes, es decir, por todos, porque la oración, hermano, no solamente es para la vida de los cristianos, sino que puede favorecer y cambiar el rumbo de una nación. Ahora, la oración es algo que precisamente se nos dice a través de la palabra de Dios que debemos de hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué descuidamos la oración? ¿Por qué? ¿Por qué la descuidamos? ¿Acaso no tenemos necesidad? ¿Acaso no hay problemas en nuestra vida? ¿Acaso la vida cristiana se puede vencer sin oración? Hermanos, tenemos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que hicieron grandes oraciones, que precisamente, hermanos, hicieron detener que Dios actuara y que su ira destruyera a muchas vidas. Amén. Si usted lee Éxodo 32, se dará cuenta, hermano, cuando precisamente si no hubiera sido la intercesión de Moisés, Dios hubiera destruido a Israel. Dios lo hubiera destruido. Pero Moisés, hermano, rogó al Señor. Fíjese que si Moisés hubiera sido un hombre, hermano, que no hubiese amado a Israel, no hubiera intercedido. Fíjese que el Señor le dice, apártate de ellos, que yo voy a destruir a este pueblo. Ya me tienen cansado, es decir, de tanta queja. Dios los iba a destruir, porque Israel era queja tras queja con Dios. Ahora, cuando uno ve eso, hermano, uno se pregunta, ¿cuántas vidas dentro de las iglesias son guardadas muchas veces por las intercesiones de otros? Porque dentro de las iglesias hay mucha gente que se queja. Mucha gente, hermanos, quejándose con Dios, quejándose por cualquier cosa. Pero ahí están, hermanos, igualmente los ministros, igual que Moisés, orando y pidiéndole a Dios que guarde la vida de estas personas. Fíjense que Dios les dice, apártate, lo voy a destruir y te voy a poner al frente de una nueva nación. Si Moisés hubiera aceptado, y le voy a poner esta situación, se lo voy a parafrasear de esta manera. Imagínense que Moisés hubiera dicho, pues aquí vamos a hacer la voluntad de Dios. Y Moisés no hubiera intercedido. Dios se acaba de Israel. Pero Moisés comenzó a interceder a través de la oración y le dijo, Señor, fíjate la oración que Moisés le dice al Señor. Señor, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir las otras naciones? Que tú sacaste a este pueblo solo para destruirlo. Es tu pueblo. Es decir, Israel no decidió salir porque ellos querían. Fue Dios por su gracia que lo sacó. Lo que Moisés le está diciendo fue tu gracia la que lo sacó. Fuiste tú quien decidiste sacarlos. ¿Por qué ahora los quieres destruir? ¿Qué van a decir las otras naciones? ¿Van a decir que no pudiste? ¿Van a decir que no tuviste el poder para introducirlos a la tierra prometida? Fíjese que a pesar de que Moisés se ve interesado, hermano, en que Dios no destruyera a Israel, ¿sabe por qué? ¿Por quién más estaba interesado? Moisés. ¿Cuál era? ¿Qué era lo primordial del interés de Moisés? Era el honor de Dios. Eso era lo que más le preocupaba a Moisés, el honor de Dios.
Porque él les dijo, ¿qué van a decir de ti? Pero vea cómo a través de esta oración Dios calma su ira y no lo destruye. Hermanos, podemos ver oraciones como la de Josué. Mire, hermanos, cómo es de poderosa la oración. Fíjese, Josué, un hombre, hermano, que ora para que el sol se detenga. Oigan, Bendito Dios. que la oración de un hombre llegue a hacer esto. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Josué, que dice que Dios dice, atendió la oración de un hombre. Ahora, si usted y yo supiéramos el poder que la oración o que la intercesión de la oración tiene, hermano, fuera algo que nosotros no descuidamos. Pero como no sabemos el poder que la oración tiene, por eso lo descuidamos. Por eso nos enfocamos en otras cosas. Hermano, la oración puede hacer muchas cosas. Miren la oración de esa mujer Ana. Su oración hizo que la esterilidad que ella tenía fuera desaparecida y que Dios le concediera un hijo, y fue el profeta Samuel. Sí, amén. Hermanos, la oración puede hacer tantas cosas si nosotros, hermanos, tomáramos ese recurso para nuestra vida. Ahora, y le digo esto, hermano, porque precisamente esto fue lo que el rey de Jerusalén hizo. Orar. Mire cómo la oración, mire la oración que hace el rey. Versículo 16, versículo 15. Fíjese bien lo que dice el 15. Oiga lo que la oración dice. Oró así. Eso fue toda la oración que dice el versículo 15. Oró así. Mire, 16 dice, Señor Todopoderoso. Oiga bien cómo comienza. Dios de Israel, tú que tienes tu trono sobre los querubines. Oiga cómo comienza la oración. Señor Dios Todopoderoso, Dios de Israel, tú que tienes tu trono sobre los querubines. Si usted se recuerda, los querubines, hermanos, eran aquellos que estaban viéndose de cara, que estaban en la tapa del propiciatorio. Aquella arca del pacto que Dios le había mandado a Moisés a hacer. Encima de esa arca, precisamente, hermano, estaban dos querubines que se veían cara a cara. Esos querubines representaban precisamente o recordaban a Israel la presencia divina de Dios en esa arca. Esa arca, hermanos, representaba para Israel la presencia misma de Dios. Y precisamente esos querubines, ellos hablaban de que esa presencia de Dios estaba ahí. Y miren lo que le dice. Tú que tienes tu trono sobre los querubines. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo Ezequiel a través de la oración? Es decir, tu trono
visible. Esos querubines reflejaban el trono visible del Dios invisible. No sé si logra entender eso. Eran el trono visible del Dios invisible. Visible, hermano, porque a través de todas esas cosas, ellos sabían que allí estaba la presencia de Dios. Y era el trono del Dios invisible porque ellos no podían verlo. Solo lo podían apreciar a través del arca. Es decir, que él comienza a orar, comienza a invocar a Dios y a decirle: tú que tienes tu trono sobre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos en la tierra. Tú creaste el cielo y la tierra. Fíjate que su oración comienza dándole alabanza, dándole gloria. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, tú que tienes tu trono sobre los querubines, tú solo eres Dios en toda la tierra. Tú creaste el cielo y la tierra. Es decir, su oración, hermano, no comienza directamente exponiéndole el problema. Ahora, ¿qué es lo que precisamente nos está queriendo decir la palabra de Dios? Que cuando nosotros, hermanos, nos acercamos a Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque no lo podemos hacer directamente, como lo hizo Ezequiel. Porque el Señor Jesús dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Sí, amén. Es decir, que es a través de Cristo que nosotros tenemos acceso al Padre. Ahora, pero vea bien, antes de exponerle el problema, la preocupación que él tenía, ¿qué es lo que hizo? Alabarlo. Adorar. Primero lo adoró. Primero dio glorias y honras a él como el Dios Todopoderoso, como Dios sublime, como el creador de todo el universo, del cielo y de la tierra, y como el que reina sobre todos los reinos de la tierra. Y le dice: solo tú eres Dios. Él lo comienza a alabar, lo comienza a glorificar. Ahora, eso quiere decir, hermano, que cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, una de las cosas que tenemos que hacer es darle gloria primero, alabarlo. ¿Se recuerda la oración que el Señor Jesús les enseñó a los discípulos? Cuando ellos le dijeron, vieron orar a Jesús, vieron orar con aquella intimidad a Jesús, hacia el Padre. Nunca nadie había orado como Jesús. Y dice que uno de los discípulos lo vio orar y lo vio cómo él se expresaba de una manera tan íntima con el Padre, que cuando Jesús dejó de orar, uno de ellos le dice: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos. Enséñanos como Juan enseñaba a sus discípulos. Queremos aprender a orar. Ahora, ¿y qué fue lo que el Señor les dijo? Cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Dice: santificado sea tu nombre. Es decir, es una oración, hermano, en donde precisamente lo que Él nos enseña es a adorarlo primero. Es adorarlo. Y de ahí a decirle que establezca su voluntad en la tierra
como se establece en el cielo. Fíjese bien cómo la oración del Señor va. Y le dice después, danos hoy. No le dice mañana. Como muchas veces nosotros oramos. Ay, Señor, ahorita no tengo, para mañana quiero que me provea. Ellos no. Él les dijo, danos el pan de cada día. El pan nuestro, dándolo hoy. Porque para mañana, hermano, Dios sabrá cómo va a proveer. Dios espera que confiemos en Él. Y que para mañana no tengamos aflicción, sino que nosotros tengamos dependencia de Él. Pero vea que la oración que hace Jesús es bastante idéntica con la del Rey. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, tú que tienes tu trono sobre los querubines. Solo tú eres Dios en la tierra. Tú creaste el cielo y la tierra. Y miren lo que dice acá. Versículo 17. Pon atención. Señor, y escucha. Fíjense que todas estas palabras que el rey habla en esta oración, es decir, son palabras antropomórficas, es decir, haciendo ver para que usted y yo entendamos que Dios tiene oídos. Escucha. Es decir, inclina tu oído a lo que yo voy a decirte. Y le dice, abre tus ojos, Señor, y mira. Cuando nosotros pensamos que le dice, abre tus ojos, quizás estamos pensando que como que Dios nos mira. Eso es lo que nosotros podríamos pensar, pero cuando Él le dice, abre tus ojos, lo que le está diciendo es que Él preste atención a todo lo que Él le va a expresar, que son las palabras que Sennacherib, rey de Siria, dijo para con él. Escucha las palabras que Sennacherib mandó decir, palabras todas ellas ofensivas contra ti, el Dios viviente. Ahora, fíjate que el insulto, hermano, que Sennacherib dio, todas las palabras, la mayoría de las palabras fueron en contra del rey de Jerusalén. Ahora, pero ¿por qué el rey de Jerusalén le dice aquí palabras? Dice que mandó a decir palabras, todas ellas ofensivas contra ti, el Dios viviente. ¿Por qué el rey le dice palabras contra ti? ¿Sabe por qué? Porque el rey Ezequías era el gobierno por el cual Dios estaba gobernando Israel. Es decir, que era su representante del reino en la tierra. Al ofender el reino que Dios estaba dirigiendo a través de el rey Ezequías en Jerusalén, estaba ofendiendo a Dios de manera directa. Por eso es que el rey le dice, pon cuidado a todas las palabras ofensivas que él dijo contra ti. Es decir que, aunque el rey de Asiria ofendió, humilló al reino de Judá, no lo estaba haciendo contra él, lo estaba haciendo contra Dios. Porque el rey Ezequías en Jerusalén solo era el representante. Y las ofensas
aunque fueron contra él, fueron directamente contra el reino de Dios. Por eso vea cómo le dice. Le dice, es cierto, versículo 18, es cierto, Señor, que los reyes de Asiria destruyeron todas las naciones y tierras, y que han echado al fuego sus dioses, porque en realidad no eran dioses, sino objetos de madera, de piedra, hechos por hombre. Por eso los destruyeron. Ahora, pero en el versículo 18, fíjese que precisamente el rey admite que las palabras que Sennacherib había dicho no solamente era jactancia, era algo real. Él admite que eso que él le dijo era verdad. Todas las naciones habían Es decir, que él no ignoró eso. Él no le dijo, mira, es mentira que lo que él dice que destruyó otras naciones. No. Es decir, el rey de Jerusalén admitió, porque le dijo, es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Es cierto. Es decir, no es mentira lo que él dijo. Él admitió que precisamente lo que el rey estaba diciendo de Asiria era algo real. No estaba mintiendo. Pero le dijo algo. Es cierto, le dijo, ellos destruyeron. Y destruyeron a esas naciones porque sus dioses no eran dioses de verdad. no eran dioses de verdad, sino que eran dioses de madera, de oro, que habían sido construidas con manos de hombre. Ahora, por eso fueron destruidas. Ahora, lo que Ezequías le está diciendo, es cierto que todo sucedió, pero con nosotros no va a suceder así. Porque quien guarda y quien cuida nuestra vida no es un Dios hecho por hombre. Es el Dios todopoderoso, es el Dios creador del cielo y de la tierra, es el que reina sobre todos los reinos de la tierra. Es decir, que precisamente la debilidad de Sennacherib y su ignorancia no se daban cuenta que con quien estaban luchando era verdaderamente contra un Dios vivo. Eso era lo que él no se dio cuenta por su ignorancia. Y le dice, es cierto que echaron al fuego a sus dioses, porque en realidad no eran dioses, sino que eran de madera, de piedra, hechos por hombre, y por eso los destruyeron. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, sálvanos de su poder. Ahora, mire, aquí está la finalidad por el cual el rey le dice al Señor que lo salve. ¿Cuál era la finalidad? Aquí lo dice. Sálvanos de su poder, dice, para que todas las naciones de la tierra sepan. Para que todas las naciones de la tierra sepan. ¿Y qué es lo que quería que supieran? ¿Quién era el verdadero Dios? Exacto, ¿quién era el verdadero Dios? Eso es lo que, por eso le digo, sálvanos de ese poder para que las demás naciones conozcan tu poder, conozcan que tú eres un Dios real, no eres un Dios hecho por manos humanas. Esa era la finalidad. Esa era la finalidad. Fíjense que me llama la atención, hermano, porque precisamente lo que el rey quería a través de la salvación que él iba a hacer a Jerusalén, que las naciones conocieran quién realmente era Dios. Ese era su objetivo, porque las demás naciones no conocían el poder de Dios.
No lo conocía. Pero a través de esa manifestación poderosa de librarlo de ese poder, las demás naciones se iban a dar cuenta que verdaderamente la única nación que podía tener un Dios que era poderoso, que era real y que podía ayudar en cualquier necesidad, era el Dios de Jerusalén. Ahora, ¿se recuerda usted, hermanos, cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego? Amén. ¿Qué fue lo que dijo Nabucodonosor? ¿Qué fueron las palabras que él les dijo a estos jóvenes hebreos? Porque no habrá Dios que los pueda salvar. Exacto. Nabucodonosor sabía que su Dios era poderoso, pero no había conocido al Dios que estos jóvenes adoraban. Y cuando los va a echar, les dice: ¿qué Dios podrá librarlos de mi mano? Es decir, ningún Dios puede hacer esto. Ahora, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando estos fueron echados al horno de fuego y Dios los libra, ¿qué fue lo que Nabucodonosor hizo después de haberlos librado? Proclamó un decreto. Exacto. Es decir, que él proclamó un decreto y dijo que solamente se iba a adorar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que aquel que no adorara al Dios de estos jóvenes, su vida y la vida de su familia iban a ser hechos pedazos. ¿Saben por qué? Porque se dio cuenta del poder que el Dios de los hebreos tenía. Amén. Hermanos, si nosotros diéramos a conocer ese poder de Dios, hermano, yo le aseguro que mucha gente, muchas personas creerían en el Dios que usted y yo adoramos. Pero ¿saben por qué mucha gente no cree en el Dios que usted y yo adoramos? Porque ese Dios que muchas veces usted y yo adoramos no puede cambiar ni transformar la vida de un ser humano. No hay cambio. Porque es que la gente se pregunta, si es un Dios poderoso, ¿por qué no puede cambiar la vida del cristiano? ¿Por qué? Por eso es que la gente, hermana, cuando uno le habla del poder de Dios, dice: bueno, ¿tiene poder tu Dios? ¿Y por qué tú vives como vives? ¿Por qué en ti no hay cambio? Si Dios es tan poderoso, no puede cambiar a una persona como tú. Y eso es lo que mucha gente se pregunta. Porque hay mucha gente que viene a las iglesias, pero no han cambiado nada. Siguen siendo los mismos. Oh, Dios. Y por eso es que la gente no puede ver ese poder de Dios. Porque muchas veces no hay cambio en la vida de las personas. De los que decimos ser cristianos. Pero fíjese bien lo que el rey quería. Hermano, yo pienso de que la oración es uno de los recursos más poderosos que Dios nos ha dejado sobre la tierra. Es un recurso tan poderoso que si usted y yo conociéramos ese poder, yo le aseguro que solo orando viviríamos. Para todos. Pero desconocemos ese poder. Y como desconocemos ese poder, dejamos de lado la oración.
Por eso lo dejamos de lado. Mire, hermano, hay hombres que en la Biblia, como le repito, que a través de la oración hicieron grandes cosas. Elías. Elías, fíjese, Elías oró para que no lloviera. Y no llovió. Amén. Y después oró para que lloviera. Y oró. Llovió. Y llovió. Qué bonito fuera, ¿verdad? Que nosotros usáramos ese recurso de la oración. Así como lo usaban estos hombres. Fíjense que cuando él está con los 400 profetas de Baal, él dice: oren ustedes a su Dios y yo le voy a orar a mi Dios. Y el Dios que responda por cuello, ese es el Dios verdadero. Amén. Amén. Dice que aquellos sacerdotes comenzaron desde la mañana hasta la tarde. Saltaban, brincaban, se rajaban, hasta que chorreaban sangre. Y Elías se burlaba de ellos. Griten más fuerte a su Dios, les dice: a lo mejor está dormido, a lo mejor va de camino. Ahora, pero vean cómo la oración tiene poder. Mire, hermano, usted ha de decir: pero ¿qué tanto poder tendrá como para ayudarnos en los problemas cotidianos de la vida nosotros? Sí lo tiene. Y le voy a poner un ejemplo, y no uno, sino hay varios. ¿Se recuerda cuando Pedro estaba preso? Amén. ¿Qué es lo que la iglesia estaba haciendo en la casa de Juan Marcos? Orando. Orando. Y dice que Dios sacó a Pedro de la cárcel, mandó un ángel y lo sacó. ¿Qué es lo que hizo Pablo con Silas cuando estaban en la cárcel? Dice que cuando ellos estaban orando, la cárcel se estremeció y las puertas de la cárcel se abrieron. Es decir, hermano, que la oración tiene un poder tan eficaz sobre el mundo invisible y sobre el mundo visible que nosotros ignoramos. ¿Sabe que cuando nosotros no oramos es como que tengamos atado a Dios de las manos? Y que la iglesia no puede recibir sus bendiciones. Y que el alma del que no ora se va muriendo poco a poco. Hermano, pasar un día sin orar es como decirle a Dios: no te necesito. Yo puedo llevar mi vida. La pregunta sería: ¿podemos nosotros llevar nuestra vida sin la ayuda de Dios? No. No. Él dijo: sin mí nada podéis hacer. Así es de que, hermanos, yo lo motivo con esta oración. Fíjense que si Ezequías no hubiese orado, ahora, si él no hubiese orado, ¿qué cree usted que hubiera pasado? Que toman a Jerusalén. Podría ser que lo hubieran tomado. Pero fíjese que aunque quizás él no hubiese orado, Dios no hubiera permitido que hubieran tomado Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque más adelante Dios dice
en respuesta de la oración, pues dice, yo voy a proteger esta ciudad por amor de mí mismo. Por amor de mí mismo y de mi siervo David, yo la protegeré. Es decir, hermano, que Dios nunca hubiera dejado que Jerusalén pereciera como habían perecido 5 años atrás las otras tribus. Ahora, ¿por qué muchas veces Dios permite, hermanos, esto? Es para motivarnos a buscar. Es para motivarnos, porque si, mire, si no hubiera habido problemas, ¿usted cree que Ezequiel hubiera orado? Ahora, pregúntese por qué vienen los problemas a nuestra vida. Dios permite que muchas veces los problemas vienen porque a veces nosotros nos olvidamos de Dios. Y solamente a través de los problemas es que nosotros podemos acudir en busca de ayuda a nuestro Dios. Por eso pregúntese cuando esté pasando por una dificultad. No se queje o no nos quejemos. En lugar de quejarnos, mejor digámonos, Señor, tú quieres que yo te busque. Esa es la finalidad. Mira. Ahora, en ese tiempo, la gente que en realidad amamos a Dios de corazón, pues yo me acuerdo hace 30 años que yo me vine de Honduras. Un tío viejo, le digo tío viejo, que era tío de mi papá. Entonces, él me dijo, hija, no te vayas a ir sin que yo te eche la bendición y ore por ti. Y yo estaba pendiente de qué oración. Y así como me la dijo, entonces ese médico en 5 días estaba aquí en Estados Unidos, sin ningún atraso de nada. La misma migración me cruzó por Estados Unidos, la misma migración de Tijuana. No habrá, dijo, nadie que te bendiga. Jehová Dios te acompañará, en el nombre de Jesús. Y entraron la migración a los autobuses, todos mexicanos, sí, yo lo contestaba. Y mira, así como de esas oraciones, ese hombre que yo sé que está cerquita de Dios, porque tanto mi papá como él se entregaron al Señor. Así como él me la dijo, así parte de mí. Un viaje tan bonito, y yo no lo sentí. ¿Sabes cómo me pasaban? En los autobuses turísticos, de turistas, de los buses que venían, ¿verdad? Ya cuando el 5 estrellas, no sé qué, ya en ese sí me vine de México hasta Tijuana del Sur. Pero de ahí me venían en los autobuses de turistas. Traía a mi hija y otra niñita de 2 años. Un viaje de 5 días, todo el mundo se quedó con la boca abierta. Wow. Que de Honduras a Tijuana es demasiado. Pero levanto las manos al cielo y le doy gracias a Dios. Y llegué aquí a un día de gracias a Dios. Y estaban los mexicanos en San Diego. Disculpe si le estoy haciendo la coma. Estaban los mexicanos ahí, todos ahí, con una gran fiesta, con pavo y con todo. Y nosotros ahí le digo, oiga, usted le digo, y a uno de ellos, mis niñas tienen hambre, yo también. Ve a la cocina, me agarra lo que quieras ahí, come y dale a la niña. Lo que no nos gusta es ser unas mujeres flojas. Pero yo floja para nosotros es mala palabra en Honduras, pero los mexicanos quieren ir a la gana. Y ahí se ven los sándwiches, y le dio a las niñas, y un viaje, y yo le digo, el Señor es maravilloso. Él es bueno. Es lo que no todo el mundo lo hace. Y es que le digo que la oración mueve montañas. Oh, sí. Amén. Si nosotros... Yo lo creo porque si uno no ora, uno no puede ni dormir bien. Tal vez por estar de las lejos de estar no, porque en realidad hasta los mexicanos les cuesta pasar ese punto.
respuesta que será la Y respuesta. es que verdaderamente, hermana, si nosotros nos diéramos cuenta de ese poder que la oración tiene, nosotros no ignoramos. Ahora en día estamos viendo Es que la oración muchos es como cristianos, estar predicando con nuestro Señor. muchos cristianos en donde somos que venimos a la iglesia, pero no. Y yo solo le voy a hacer un recordatorio. Yo no sé si a usted le gusta la lectura, pero fíjese que hay un libro de un hombre que se llama el doctor David John Pichot. Ese hombre dice que a través de la oración pudo hacer tantas cosas que precisamente cuando él le pedía algo al Señor, Dios le decía cómo lo quiere, de qué manera lo quiere. Es decir, que las oraciones, dice él, que deben de ser específicas con Dios. Debemos de ser específicos cuando oramos con Dios. Por eso es que el rey fue específico. Y él le dijo, escucha, oye, inclina tu oído a las palabras ofensivas que este hombre habló contra ti. Él fue específico. Eso quiere decir, hermano, que cuando nosotros oramos a Dios, no tenemos que rodear. Tenemos que decirle al Señor tal y cual las cosas son. Así tenemos que orar. Porque Dios conoce todo lo que usted y yo le queremos decir. Y Él espera que seamos directos con Él. No espera que rodeemos, porque Él conoce todo. Por eso yo lo motivo a que oremos y a que busquemos al Señor a través de la oración. Y que cuando oremos seamos específicos con Él. Porque Él conoce todas nuestras necesidades. Amén. Vamos a orar, vamos a alegrarle al Señor. Porque Dios es bueno, Amén. porque su misericordia es para siempre. Padre, gracias te damos esta hermosa noche. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por motivarnos, Señor, a través de la oración. Por hacernos ver, Padre, lo que estamos fallando. Padre amado, perdónanos porque ignoramos muchas veces, Señor, la oración, sabiendo, Padre, de que es el único canal de bendición que tú nos has dejado para poder hablar contigo de una manera íntima y poder expresarte todas nuestras necesidades. Por eso esta noche te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes, Señor, a buscarte en oración, a ser más expresos, Señor, a poder expresar de una manera clara, Padre, nuestra necesidad. Yo te pido por cada uno de los hermanos. Gracias, Señor, te pido también por mi hermana que está presente, que ha estado con nosotros. Bendícela, ayúdale, Señor, en todas las necesidades. Así como tú la trajiste a esta tierra, Señor, la trajiste con un propósito. Y quizás este propósito, Padre, es que ella te pueda servir, que ella te pueda reunir y darte gloria. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que la guardes a ella y a su familia. Así a cada uno de mis hermanos, Señor, que están presentes y aquellos que no han podido estar acá por motivos de trabajo, mi hermano Marco Tulio, mi hermana Ángela, a Edgar, a mi hermana Leti, a Enedino, a Ana, a mi hermana Guadalupe, a mi hermano Heriberto, Padre, a cada uno de sus niños, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Yo te pido que tú les guardes. Y a los que hemos estado acá, Señor, en el nombre de Jesús, danos la fuerza para poder seguir adelante, sabiendo, Padre amado, que tú siempre estarás con nosotros y que jamás nos abandonarás. Padre, gracias en el precioso nombre de Jesús. Llévanos con tu paz y con tu bendición en nuestros hogares. Gracias te damos, Padre. Gracias. A ti sea la honra y la gloria.